Hemos visto cuál es nuestro fin y el de todas las criaturas, y el plan de Dios en la creación. Veamos ahora cuál ha sido la respuesta. Es el tema del pecado. El pecado es la negación práctica del principio y fundamento, es la negación del servicio de Dios, de la alabanza de Dios, es el abuso irracional de las criaturas, es el gran obstáculo en el camino. Hagamos, antes de empezar esta meditación, lo que llama San Ignacio la composición del lugar, es decir, imaginarnos en un estado, digamos, que nos deja el pecado. El pecado, de alguna manera, nos deja como hijos culpables frente a Dios, como alejados de la casa del Padre, como en tierra de destierro. Más aún, a veces podemos preguntarnos si en ciertas horas de nuestra vida fuimos hombres o fuimos casi como animales, sin razón, cuando pecábamos. Por eso dice San Ignacio, ver con la vista imaginativa, o sea, imaginarse, considerarme como desterrado entre brutos animales. O sea, como el pecado a uno lo animaliza, lo degrada de alguna forma. La petición dice, confusión y vergüenza por mis muchos pecados. O si se quiere también, la gracia de conocer la fealdad del pecado, de modo parecido al modo como lo conoce Dios. Realmente uno de los males actuales es no saber más qué es el pecado. Se ha perdido el sentido de Dios y consiguientemente el sentido del pecado. San Ignacio pone dos meditaciones sobre el pecado. La primera es, atiende al pecado fuera de mí. Y luego la segunda, al pecado en mí. Vamos a hacer ahora la primera de ellas. Veamos pues el pecado fuera de nosotros. Es la meditación llamada de los tres pecados. El primer pecado, la primera comparación, dice San Ignacio, será el primer punto traer la memoria sobre el primer pecado que fue de los ángeles. Los ángeles, como sabemos, eran unos seres magníficos, seres espirituales. Dios derrochó magnificencia en la creación angélica, creados por Dios, creados por amor, espíritus excelentes, espíritus puros, inmortales por naturaleza, con una inteligencia sutilísima, mucho más que la de los hombres más sabios, independientes para conocer de todo influjo de la materia, y con una voluntad también firme, enérgica, y fueron creados en gracia, fueron creados como hijos de Dios, con el destino de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pero Dios no los quiso coaccionar a ser felices, no los obliga, a nadie le gusta que lo obligue con un revólver a ser feliz, y entonces les dio un margen de libertad para que eligieran libremente la felicidad. Y sabemos, por la Escritura, que muchos de ellos pecaron. No sabemos cuál fue su pecado. Según algunos, fue un amor propio desordenado, por el cual se vieron tan hermosos, tan espléndidos, en una especie de narcisismo espiritual, que se apartaron de Dios volviéndose hacia sí. Otros dicen que fue un pecado de envidia del hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, y que un día había de serle igualado en gloria cuando el Hijo se encarnara. Pero como dice San Agustín, la envidia sigue a la soberbia. Luego el primer pecado de los ángeles habría sido más bien de soberbia. El diablo habría pecado ambicionando ser como Dios. Non serviam es el grito del ángel malo, no serviré, frente al grito de San Miguel y los ángeles buenos, qui sud Deus, ¿quién como Dios? Ya dice la Escritura que el comienzo de todo pecado es la soberbia. Pues bien, estos ángeles al punto fueron condenados. La justicia de Dios fue inexorable, fueron castigados con el infierno y privados del cielo. En lugar del Dios poseído, el Dios perdido. En lugar de la felicidad sin sombra, la desgracia eterna. Dice San Ignacio que fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno, a ese infierno creado precisamente para castigarlos. Y fueron castigados inmediatamente, en el mismo momento en que sus mentes privilegiadas lucía el relámpago de la rebeldía, cayó sobre ellos el rayo de la justicia. Antes del pecado eran inocencia, belleza, bondad. Después del pecado, malicia, fealdad, horror. Y Dios, sin consideración a su número, ni a la nobleza de su naturaleza, ni a la excelencia de su inteligencia tan penetrante, ni a la gloria que habrían procurado perpetuamente a Dios si se hubieran convertido,
sin miramiento tampoco a las desgracias que se seguirían de su condenación, del odio que concebirían contra Dios, de las acechanzas que tramarían contra los hombres y a los males inmensos que se seguirían en el mundo, los condena tan terriblemente. Dice San Ignacio que entendiendo todo esto con la gracia de Dios, debo avergonzarme y confundirme, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos. Qué horrible ha de ser el pecado. Ellos no cometieron más que un solo pecado, y yo he cometido innumerables. Cada uno de mis pecados, graves o leves, ha sido una imitación, pálida, es cierto, pero real, de aquel grito fatídico non serviam, no quiero servir. Pero no he sido condenado, estoy en ejercicios. Es que Dios, en vez de tratarme con justicia, me trató con misericordia. Cuántas veces he pecado, otras tantas he sido perdonado. Pero alguno podría decir, eran ángeles, criaturas tan perfectas, tan superiores a nosotros, a los hombres, y por tanto su pecado era gravísimo, muchísimo más grave. Y por eso pone San Ignacio una segunda comparación. Mis muchos pecados y el único pecado de Adán. Dios hizo a nuestros primeros padres a su imagen y semejanza, los hizo espléndidos, los llenó de dones, le dio los dones naturales primero, la inteligencia, la voluntad, luego otra oleada de dones preternaturales, la inmortalidad, la impasibilidad, y para colmo encima dones sobrenaturales, la gracia de Dios, y le dio todo eso para un solo fin, para que alabando a Dios, haciéndole reverencia y sirviéndolo, llegaran a su perfección. Pero les impuso el deber de someterse al Creador. Y como señal de esta sumisión les puso el precepto de no comer del árbol del fruto de la vida. Tentados por el demonio, pecaron. El demonio les dijo, seréis como dioses si coméis del árbol, tendréis el conocimiento de Dios, y vino el terrible castigo. Se vistieron con túnicas de pieles, dice la Escritura, que según San Gregorio de Niza simboliza la comunión con la naturaleza animal. El hombre que no se endiosa por la gracia se animaliza. Fueron arrojados del paraíso, privados de los dones sobrenaturales, perdieron todos esos dones sobrenaturales, la gracia, la vida divina en ellos. Los dones preternaturales perdieron también, la inmortalidad, la impasibilidad, y conservaron los dones naturales pero heridos gravemente. La inteligencia quedó signada por la ignorancia y la voluntad inclinada al mal, débil ante la concupiscencia. Volvamos sobre nosotros, como hicimos al reflexionar sobre el pecado de los ángeles. Por un pecado, nuestros primeros padres tuvieron que sufrir tan horribles consecuencias que habrían sido peores sin la intervención de Cristo. Consecuencias ellos y todos nosotros, hasta el fin de los tiempos, por un solo pecado. Y mis pecados ultrajan a un Dios bueno con su gravedad, con su multiplicidad, con su continuidad, deben llenarme de vergüenza y confusión. El tercer pecado y último punto de esta meditación de los tres pecados, dice San Ignacio, comparar el gran número de mis pecados y el único pecado de algún hombre que estará actualmente condenado en el infierno. Es decir, de un hombre hipotético que ha cometido un solo pecado mortal, no se ha arrepentido, ha muerto sin arrepentirse y ahora, como nos enseña la revelación, merece el infierno, está en el infierno, uno que muere en esas condiciones. Después de mi primer pecado grave, podría haber sido alcanzado por la muerte. Y si hubiera sido tan repentinamente que yo no hubiera tenido tiempo de arrepentirme, estaría yo también en el infierno. Hipótesis que no tiene nada de extraordinario cuando se piensa en las diversas eventualidades de la presente vida. No estoy en el infierno, estoy en ejercicios. Es porque no he sido tratado por Dios según justicia, sino con misericordia. Terminemos esta meditación no con angustia, sino con el alma henchida de agradecimiento. Si he sido tantas veces perdonado, ha sido gracias a Cristo crucificado, que me amó y se entregó por mí. Como dice San Pablo, dilexit me et tradidit semetipsum pro me. Me amó. Su amor fue personal, real y personal, pro me, por mí. Se entregó por mí. Miremos el crucifijo y conversemos con el Señor delante de mí y puesto en cruz,
que de criador, dice San Ignacio, he venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Y luego de mirar largamente a Cristo, mirarme a mí mismo para ver lo que he hecho por Cristo en mi vida pasada, si realmente he respondido bien a tanto amor, lo que hago ahora por Cristo, con qué fervor estoy haciendo los ejercicios, si me reservo algo, si estoy disipado, desinteresado, y lo que haré por Cristo. Y así, contraponiendo lo que Cristo ha hecho por mí y lo que yo hago por Cristo, ablandar mi corazón de roca y hacerlo semejante al corazón de Jesús. Nosotros hemos pecado quizás más que el demonio y quizás con más inteligencia que Adán, ya que nuestros pecados han sido después de conocer a Cristo. La misericordia de Dios se explica en el crucifijo, mirarlo sin cansarnos. No es solo mi amigo, sino el que me está reemplazando, porque allí debería estar yo. Él no conoció el pecado, pero fue colgado entre el cielo y la tierra. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Ofrecernos al Señor, retractar nuestra mala voluntad, vergüenza porque Cristo está clavado en mi lugar, amor, gratitud, reparación y terminar con un recogido Padre Nuestro.